Bueno, buenas tardes a todas y a todos, un miércoles más. Muchísimas gracias por venir a esta nueva sesión del ciclo Revoluciones de conferencias musicales. Bueno, siempre lo digo, pero lo voy a decir una vez más. Nos alegramos muchísimo desde el espacio Caja Sonora tanto de ver a caras nuevas que se unen al ciclo hoy, como de ver a caras que ya han venido a otras sesiones, así que muchísimas gracias por venir de nuevo. Decir también que desde el espacio Caja Sonora, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Granada, la Granada Fundación y la Fundación Miguel Ríos, tenemos el objetivo de crear puentes de las músicas populares urbanas hasta otras artes a través de actividades de creación, difusión e investigación, como la que tenemos hoy aquí. Y en definitiva, aspiramos a convertirnos en un gran punto de encuentro musical dentro de la ciudad de Granada. Y bueno, este ciclo, que constituye ahora mismo una de las principales actividades de nuestra programación, trata de crear sinergias entre el conocimiento práctico de los músicos de la zona de Granada y el conocimiento teórico de los musicólogos y otros expertos de la academia y de los sectores profesionales. Comentarles un poco que la sesión se va a estructurar de la siguiente manera. Por un lado, vamos a tener una primera parte teórica durante unos 40 minutos a cargo de Nano Barrera, musicólogo de la Universidad de Cádiz. Luego haremos un breve descanso de 10 minutos y en una segunda parte hablará Juan Alberto Martínez y ya después de eso abriremos un turno de preguntas para hacer un poquito de debate. Y bueno, no me demoro más. Paso a presentar al primero de nuestros invitados de hoy, Fernando Barrera, doctor por la Universidad de Granada desde 2014, con una tesis que analiza la relación entre distintas músicas populares en nuestra comunidad, titulada Hibridación, Globalización y Tecnología, Flamenco y Música India en Andalucía. Muy pertinente. Dirigida por el doctor Francisco José Jiménez Rodríguez. Como complemento a su actividad investigadora y docente, ha sido director de la cátedra Manuel de Falla de la Universidad de Granada entre 2014 y 2017, coordinador de congresos como La música en torno a 1812 de la Zubia o Música y Prensa de la Universidad de Granada, coordinador artístico del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, coordinador de los cursos de estética y apreciación de la música contemporánea de la Universidad de Granada junto a Andalucía. Ha colaborado también como crítico musical en publicaciones divulgativas y redactado notas al programa para conciertos del Auditorio Manuel de Falla, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada o el certamen de guitarra clásica Andrés Segovia de La Herradura. Actualmente trabaja como docente en la Universidad de Cádiz y colabora como profesor de máster en distintas universidades como la Internacional de Andalucía. Un aplauso para él, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la Caja Sonora, a la Fundación Caja Granada y por supuesto a Sara Armada por haberme invitado a estar aquí hoy. Muchas gracias a todos ustedes por haber luchado contra las inclemencias del tiempo para acompañarnos en una tarde tan poco agradable. Y bueno, pues encantado de estar junto a Juan Alberto, que teniendo a mi vera ya me dirán ustedes qué puedo aportar yo sobre el indie, que no puedo aportar él. Pero bueno, vamos a intentar complementando de alguna forma. Ya el fin de semana estuvimos charlando un rato para ver de qué manera podíamos darnos feedback durante la conversación. Vamos a intentar dar como si fueran piezas de puzzle para que después cada uno al fin de la charla casi que pueda reconstruir todo esto. Bueno, pues para empezar, si les parece bien, en lugar de hablar yo, vamos a dejar que hablen los protagonistas y voy a poner un vídeo muy pequeñito que preparé justo cuando terminé la tesis doctoral de la que hablaba ahora mismo Sara. Preparé un vídeo muy pequeño en el que fui uniendo testimonios de algunos de los intérpretes o protagonistas de esta escena o este género, que es el indie, y donde pude comprobar que en realidad lo que había planteado durante la tesis doctoral no era del todo correcto, sino que en realidad era un enfoque bastante parcial y me faltaba mucho todavía por conocer. Simplemente al montar el vídeo que lo hice un poco casi de cachondeo y me di cuenta realmente de que me faltaba mucho por conocer. Así que vamos a dejar primero que hablen ellos y luego vamos construyendo un poco sobre esta idea. A ver si funciona el vídeo y no hay ningún problema. Por aquí... ¿Cómo se para? Vale, ya lo he visto, sí, gracias. Eso, parado. ¿Lo cierro? Vale, y ahora es que no controlo mucho el PC. Mi PC que es aquí, por ejemplo, no, ya no me pendrá y sí, ya estoy. En Caja Sonora, vale.
Pues un vídeo de 4 minutitos que casi que nos va a poner un poco en vereda. ¿Qué es el indie? Música indie. Música indie. Indie. Oye, ¿y lo indie? ¿Tú sabes qué es un indie? No. ¿Sabes lo que es un indio? Lo que hoy conocemos como música independiente. ¿Por qué música independiente? Porque era música más o menos autogestionada por los propios grupos. Un tipo de compañías que salieron en un momento como contrapartida a las multinacionales. Indie tiene más que ver con eso, no es una mezcla entre pop y otras muchas cosas, ¿no? Sí. Pero si tuviéramos que llamarlo rock, sería un rock alternativo. El indie no es un género. Y pues en parte tienen razón, porque no sé, no empezó como género, pero yo pienso que ya puede ser usado como un género. La independencia es una actitud. Faraón es un presentador indie, como tiene que ser. ¿Cómo? Ya está. Sí, pues la gente te aplaude, ya verás. Puede ser un género musical, pero también puede tratarse del movimiento indie musical, ¿no? El grupo independiente cuando hace las cosas como el grupo quiere, no como una compañía o alguien le obliga a hacerlo. Luego que vendan más o menos, ahí está lo que la gente le llama mainstream, pero la independencia de un grupo la tiene el propio grupo, no te la da nadie. Being an independent artist means working outside of the mainstream, and it's pretty much as simple as that. The mainstream is the major label. Y todo ello se hacía pues un poco de manera alejada de lo que era el mainstream en ese momento en España, ¿no? Aunque luego el grupo, digamos, cabeza de todo este movimiento, Los Planetas, después del primer single, siempre sacaran discos en una multinacional. Es el indie el nuevo mainstream. Los Planetas han hecho un disco independiente que fue el primer EP, el Medusa de Elephant. Lo demás ya ha sido en garras, entre comillas, de una multinacional. No, pero es que no trabajamos por una multinacional, ellos trabajan para nosotros. Creo que tanto como nosotros como muchos otros grupos teníamos unos ojos puestos en el ambiente alternativo y otros puestos en el multinacional, ¿no? Pero comercial al final es el público el que decide qué es comercial y qué no. Traigo documentos para ver lo mucho que se ha despreciado el valor del indie. Por ejemplo, vemos página 1, foto, Doña Leticia, la princesa indie. ¿Qué es el indie? Yo que ya tengo una edad, pero vamos, cuando yo tenía 20 años no había hipsters, había indies. Y antes de los indies habría lo que quieras, punk rockers o... Es decir, siempre va habiendo modas. No es el tuyo, pero mi rollo es el indie, ¿no? Entonces les voy a explicar cómo ser un indie. Bueno, en primer lugar tienes que tener un buen estilo de cabello. No está, bueno, no sé si está chido, pero creo que bueno. También necesitan tener jeans rotos. ¡Boom! Cualquier perra se enamora de ustedes. Una vez me follé a una modelo. Eso tiene sentido, eso no es nada indie. Ya, pero quería decirlo y quería que se supiera. Guay, pues este era el vídeo un poco con el que nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos planteado hasta aquel momento sobre qué era el indie y no era el indie, pues hacía aguas por todas partes, ¿no? Ahí, por si se está emitiendo un directo, que quede claro de dónde han salido todos los fragmentos de vídeo y no haya ningún problema. Bueno, pues con todo esto que hemos visto, surge una de las categorías más difíciles de definir dentro de las músicas populares urbanas, entre otras cosas porque probablemente ni siquiera sea un tipo de música, que es un poco el punto de partida que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es el indie? Oh, perdón. Música indie. Música indie. Indie. Oye, ¿y lo indie? ¿Tú sabes qué es un indie? Vale. Entonces, bueno, voy a hacer una cosa. Disculpa. Bueno, ¿puedes enchufar el cable? Sí. Vale, sí. Que tengo aquí algún tipo de música. Vale, genial. Entonces, como decía, como musicólogos, que es a lo que nos dedicamos algunos de los aquí presentes, lo que intentamos muchas veces es comprender a qué se refiere el público, no tanto decir si tienen razón o no, sino simplemente, ya está, gracias.
intentar solucionar o intentar comprender qué es lo que están diciendo para intentar acotar esos géneros, etc. Entonces no vamos a cuestionar en esta charla, ni en ninguna de mis publicaciones, ni en ningún otro musicólogo, si algo es o no es. ¿Cuál es el problema en relación al indie? Pues concretamente es que ni siquiera nosotros, y además hablo como público y como oyente del indie, ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo para definir qué es y qué no es. Así que comenzamos un poco a hablar sobre el indie. El problema, si cabe, es aún más complejo porque a la hora de estudiar la música indie lo primero que tenemos que partir de es que tenemos un concepto que es el de música popular. ¿Qué es eso de la música popular? Pues es un cajón desastre que se plantea como oposición a la música académica, o lo que todo el mundo llama o mal llama música clásica, y en ese cajón cabe básicamente todo. Todo es un narcocorrido, es música indie, es pereza, es todo lo que se ocurra que no es música académica, va directamente a ese saco. Lo cual ya de por sí, a su vez, es un problema porque habrá muchos artistas que probablemente tengan un pie en un saco y otro pie en el otro. Con lo cual ya empezamos con un problema. Y vamos aún más allá, que es que eso ya es la cuadratura del círculo. El hecho de que el término pop, que es probablemente la etiqueta más usada dentro de las músicas populares urbanas, ¿verdad? Todo el mundo conoce a Michael Jackson, Madonna, etc. Pues ese término en realidad su origen está vinculado precisamente a la música académica, concretamente a una serie de conciertos que se hacen durante el siglo XVIII y lo que se hace es como elegir las piezas que estaban más de moda, ponerlas en escenario y eso se convierte en la música pop. Con lo cual, la música pop, que ahora casi se utiliza como antónimo de la música académica, en realidad es, en origen, música académica. Empezamos un poco con los problemas que vamos a tener. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer en estos próximos 40 minutos, como decía Sara, aproximadamente? No sé si me colaré, si me quedaré corto, ya veremos, depende de las ganas que tenga de charlar. Por cierto, vengo un poco acelerado porque es que esta mañana me he despertado muy trera. Luego he dado clase en Cádiz, he comido en Bornos y acabo de llegar a Granada. Entonces, si voy muy rápido, se me dicen para un poco y yo paro, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar en los próximos 40 minutos aproximadamente? Primero, vamos a intentar definir qué es el indie. Esto es lo primero, ¿vale? Probablemente no lo vamos a conseguir, ya lo anticipo. Segundo, vamos a enfrentar la etiqueta indie a dos conceptos que son muy interesantes en el estudio de música popular y urbana, que son el de género musical y el de escena, que si no lo conocen mucho, yo ahora de todas formas le hago un breve recorrido por los dos para que tengamos más o menos claro a qué nos referimos. Y lo tercero, que es abordar toda la problemática que rodea al indie, como género, como etiqueta, o como escena, o como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque ya les adelanto, haciendo un poco de spoiler, aunque ya más spoiler que se le ha hecho en ese vídeo es imposible, ya les adelanto que el indie no es independiente. Así que vamos un poco en esa línea. Entonces, vamos a ir primero viendo las fases que se vinculan al término indie para llegar hasta el indie que conocemos hoy en día, vinculado a la ciudad de Granada, y ya pues poco a poco vamos a ir metiéndonos un poco en faena. No es mío, ¿no? Vale. No, si no es mío no pasa nada. Vale, entonces, por hacer un poco historia del término indie. Primero, ¿cuándo surge el denominador indie? Pues como tal, indie, como ya podrán imaginar o saben, apócope de independent o de independiente, una sustantivación del término, y básicamente lo que se refiere en un principio es a cuestiones estrictamente comerciales, nada musical. ¿Para qué se usa la década de los 50? Se usa en Estados Unidos, concretamente en Norteamérica, para hablar de artistas minoritarios, concretamente o mayormente afroamericanos, que hacían o estaban empezando a hacer músicas como por ejemplo el rock, que en aquel momento no era para nada mayoritario, o rhythm and blues, etcétera, que no vendía mucho en aquel momento. Entonces, porque en aquella época pues estaba más de moda a lo mejor cosas como el doo-wop, etcétera. ¿Qué es lo ¿a qué se llama entonces indie? A los sellos pequeñitos que empiezan a vender esa música, o a vender o a distribuir esa música a pequeña escala. Pequeñas tiradas, público muy, muy reducido, y a partir de ahí empieza el indie asociado a un descriptor comercial. Esta es la primera fase del término indie. De ahí vamos a avanzar un poco en el tiempo y vamos a pasar a una segunda fase. Vamos a hacer como un salto de los 50 a los 70, esto no es matemática pura, pero es una cosa aproximada. Y en la década de los 70 se va a utilizar vinculado a otro género musical, es decir, que el indie sigue sin ser una música, sino que es un calificativo para algunos tipos de música, y concretamente se va a utilizar en la década de los 70 vinculado a un movimiento, a un género que se llama punk, concretamente en Reino Unido, mayormente en Reino Unido. ¿A qué se refiere en ese momento el término indie o para qué se refiere el término indie? Pues ya no tiene nada que ver con nada comercial, sino que se refiere a una forma de entender la creación artística, a lo que Eric llamaba en el vídeo actitud.
Pero en este caso es un poco más justificado que en el caso de los planetas, en mi opinión, porque cuando hablan aquí de actitud, a lo que se refieren es al concepto de do it yourself, que es hazlo tú mismo y hazlo como te dé la gana. ¿Cómo funciona concretamente esa actitud a la que se le llama indie, a esa forma de hacer música que se le llama indie? Pues para un músico punk asociado a la etiqueta indie, la idea es que yo me pongo en una sala, cuelgo un micrófono en mitad de la sala, me pongo a grabar y como quede, quedó. Que suena bien, que suena mal, que suena más la guitarra que la voz, no importa. Esa es la primera fase. Y la segunda fase, que es, no pretendo conseguir dinero con esto, sino que simplemente voy a hacer un montón de copias en casa y se las voy a pasar a mis colegas. Es decir, aquí no tiene nada que ver con el comercio, sino que tiene que ver con una forma de entender el arte o de crear el arte, etc. Esa sería la segunda sección. Y vamos a por la tercera. Aquí ya vamos entrando por primera vez en lo que sería música propiamente dicho. A partir de los 80 se habla de indie como género musical por primera vez en la historia probablemente. Antes de nada, ¿qué es un género musical? Aquí podemos hacer una pequeña parada para intentar comprender uno de los términos más complejos dentro de la teoría musical. Género musical es un término polisémico que sirve para designar a cosas tan dispares como la forma de una composición, por ejemplo la música académica, o lo que conocemos actualmente como una etiqueta. Es decir, cuando tú estás en una discoteca, por ejemplo esta noche estás en La Vogue, ¿sigue existiendo? Estás en La Vogue, por ejemplo, y dices... Y tú dices, por ejemplo, que, como estábamos hablando con Sara, a mí me encanta el post-grunge, ¿no? Y entonces pues tú hayas lanzado una etiqueta genérica. Vale. ¿Qué es el género música? Pues el género música es lo que conocemos como etiqueta en música, pero depende del momento y depende de quién la use, se usa de una forma u otra. Por ejemplo, en la música académica tradicionalmente todo lo que se ha considerado género se ha hecho siempre pensando en una cosa que es la partitura. De manera que si por ejemplo nosotros pensamos en una obra de Bach, no importa si la toca Juan Alberto o si la toco yo, la obra es de Bach. Y la tocamos mejor o peor, sigue sonando a Bach. Sin embargo, si cogemos el Smooth Criminal de Michael Jackson y cogemos por ejemplo el Smooth Criminal de Allen Danzan y cogemos por ejemplo el Smooth Criminal de Two Cellos, son tres composiciones que tienen el mismo título, que suenan parecidas, pero que son totalmente diferentes, porque algunas ni siquiera tienen letra. Claramente son las mismas, las reconocemos todos, pero son cosas diferentes. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que la idea de género en la cual nosotros tenemos una partitura sobre la que trabajar y lo que importa es el compositor, da paso a un sitio en el que no hay partitura, o no necesariamente, y donde el compositor directamente es conocido en su casa a la hora de comer, pero no más allá. De hecho, pregunta así bote pronto, ¿alguien conoce el nombre del compositor de Smooth Criminal de Michael Jackson? Se llama John Barnes, por si ustedes quieren saberlo, pues ya lo tienen ahí apuntado. No sé ni si está vivo o muerto, no tengo ni puñetera idea. Bueno, en cualquier caso, ¿qué ocurre? Aquí lo que importa no es el que crea la composición, sino el que la interpreta. Aquí ya se produce un cambio sustancial importante. Entonces, las formas que tenemos tenido históricamente de comprender el concepto de género, que es como se ha utilizado básicamente hasta hace 2 días, como quien dice, pues se basaba exclusivamente en la partitura y en intentar comprender pues qué plantilla instrumental se ha utilizado, cuántas voces tiene, qué textura se ha utilizado, de qué va la letra, qué tipo de producción como algo extraordinario ha tenido la grabación, por ejemplo, qué forma tiene, o sea, qué estructura, si es A, B, A, lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si utilizamos ese tipo de análisis aplicado a la música popular y urbana, esto voy a decir suena muy rancio, pero parcialmente es verdad. Y es que en muchos casos el análisis resultante va a ser casi lo mismo. No quiere decir esto que la música popular y urbana no haya casos extraordinarios, porque lo hay. Si nos escuchamos, por ejemplo, a artistas como Dream Theater, ahí salta todo por los aires, ¿no? Pero muchos de los grupos que conocemos como músicas populares urbanas, pues de repente van a tener guitarra, bajo, eléctrico y batería y una voz, van a tener siempre esa alternancia entre estrofa y estribillo, una estructura que va a ser A, B, A, B, un momento en el que va a haber un solo, siempre van a encontrar una serie de características que se van a repetir. ¿Qué ocurre entonces? Que con esa definición no vamos a absolutamente ningún sitio. Entonces, en los últimos años, un grupo de musicólogos y de teóricos sobre música se han puesto como a plantear definiciones que complementen, de alguna forma, todo lo que se había dicho hasta ahora. Y han salido un montonazo. Está ahí, por ejemplo, Moore, Fried, Philip Tag, Franco Fabri, Rubén López Cano, aquí en España, aunque no sea español, etc. Un montón de gente que está planteando distintas alternativas sobre cómo se debe analizar un género de música, cómo debemos intentar comprender un género musical. Así que cuando hablo de género de música me refiero más a este tipo de propuestas. ¿Qué es lo que tiene en cuenta este tipo de propuestas? Pues por ejemplo, no solo la partitura, que es importante, o lo que ocurre musicalmente, que es muy importante,
sino también un montón de factores externos que también van a condicionar de alguna forma la producción. Por ejemplo, ¿qué significa para un grupo poblacional un determinado género musical o un determinado tipo de música? ¿Cómo se comporta ese público y ese artista frente a frente? ¿Cómo funciona esa industria? ¿Cómo se divulga esa música a nivel jurídico? Que eso es muy importante. Por ejemplo, si lo hago de manera freeware o lo hago por otra parte, freeware, de manera gratuita, o si lo hago, por ejemplo, a través de la SGAE, por ejemplo, o a través de una discográfica, todo este tipo de cuestiones legales y económicas, etc. Ejemplo. Uno de los primeros conciertos en los que tuve el placer de asistir, siendo todavía adolescente, me colé en un concierto de música punk, un festival que se hizo en mi pueblo, que era Utrera, y tocaba un grupo que se llama Manolo Cabeza Bolo, no sé si sigue existiendo o no, pero de las primeras cosas que me chocaron cuando entré allí fue, estaba en un colegio salesiano, en aquel momento todavía estaba en la EGB, y me colé allí, y cuando entré pues iba con mi camisa de los domingos, mi vaquero, tal, así como claramente descontextualizado. Y lo primero que vi fue una persona que tenía una especie de bolo y le estaba pegando bolazos a la gente en la cabeza y la gente se lo pasaba bien. Entonces a mí aquello me chocó. Claramente yo no pertenecía a aquel género musical y no lo comprendía para nada, ¿no? En aquel momento. Más ejemplos. Si pensamos en un concierto de música académica, esto no siempre es así, ¿vale? Estoy como súper tirando de tópicos, ¿no? Pero para que nos hagamos un poco de la idea de por dónde van los tiros. Si pensamos en un concierto de música académica, vamos a intentar todos hacer un ejercicio de recreación mental y intentamos, por ejemplo, ver el color del pelo de las personas que están en ese concierto, por ejemplo, en una ópera, etc. ¿De qué color será? Pues probablemente blanco, o probablemente nada, ¿no? Es la otra opción. Si, por ejemplo, vamos a un concierto de Rosalía, pues mi madre no está porque es muy moderna, pero normalmente pues una madre, salvo que está acompañando a su hijo o hija, pues a lo mejor no está, ¿no? Esto es un poco frívolo lo que estoy diciendo, un poco, ya os digo, topicazo, pero grosso modo, aquí no podemos hacer categorías para intentar definir una sola cosa o un solo artista, sino que tenemos que intentar hacer categorías que engloben de alguna forma todo lo que está ocurriendo, que esto es lo difícil, porque si yo quisiera hacer una categoría específicamente por ejemplo, para Niños Mutantes, eso se hace súper fácil. Y aquí, por ejemplo, el caso del indie está muy claro para mí, a ver, después si queréis lo comentamos. Pero, si ahora queremos hacer un paraguas en el que también estén, por ejemplo, dentro del indie los Lori Meyers y Niños Mutantes y Planeta, ahí de repente estoy derrapando entre sitios diferentes. Así que vamos a ver un poco cómo lo abordamos todo esto. Entonces, como decía, que me he ido un poco con las ramas, estamos definiendo las tres etapas que ha tenido la música indie a lo largo de su historia. Una primera que fue comercial específicamente, asociada a la década de los 50 y a todos esos artistas, sobre todo afroamericanos o minoritarios, que estaban vendiendo discos, haciendo su propia música y difundiéndola a nivel local. Segunda fase, vinculado a los artistas de música punk y todos los que hacían un poco eso del do it yourself y esa liberación total. Y una tercera, como decía, que es por primera vez cuando se define como género musical. Ya teniendo en cuenta lo que es género musical con lo que acabamos de comentar ahorita. Ahora digo en el vídeo, si no voy a cortar. Concretamente hay un musicólogo que se llama Alan Moore, que propone una definición de lo que podría ser indie a nivel musical. Esto ocurre en la década de los 80. Y él concretamente lo vincula a un montón de grupos que, por cierto, tienen otras etiquetas que no solo son la etiqueta indie, sino que también, por ejemplo, son, o se le llama noise, como ruido, o shoegaze, el hecho de estar mirándote como a los zapatos mientras que estás tocando, ¿no? De hecho, el propio Moore afirma que realmente la etiqueta indie, en este caso, que nos estamos refiriendo a la música, ni siquiera es necesaria. ¿Por qué? Porque es que ya hay dos etiquetas más que definen este tipo de música, pero aún así vamos a darla como válida. ¿A qué se refiere Moore o qué define Moore como música indie? Bueno, por lo pronto, muchos de los grupos que se etiquetaron como indie durante la década de los 80, que pertenecían al Reino Unido y a Estados Unidos, en muchos casos, aquí voy a sacar otro problema más que hay que tener en cuenta a la hora de intentar abordar todo esto, que es el de cápsula musical. Y es que, por ejemplo, cuando todo el mundo conoce por ejemplo, al grupo Oasis, ¿verdad? ¿Sí? Ahí. Oasis, cuando salió, se metió en un movimiento que se llama el Britpop. Obviamente, si Oasis sacaran un grupo ya no se parece en nada, un disco no se parece en nada a lo que se fue al principio. Vamos a pensar en los Beatles, que es un caso todavía mucho más claro. Cuando sale se vincula a un tipo de música que se llama beat y a una contracultura que se llama mod. Cuando empezaron a sacar ya los Sgt. Pepper's and Company, todo este tipo de cosas ya, o sea, chocaba directamente, saltaba por los aires porque no se parecía en nada a lo primero que hicieron con lo último que hicieron, ¿no? Pues aquí nos enfrentamos una vez más al concepto de cápsula temporal, que es en qué momento concreto de la historia estamos analizando un grupo y si esa etiqueta vale para todo momento, ¿no? Por ejemplo, y vuelvo a hacer un paréntesis ahora, los Planetas cuando graban su primer EP, como decía ahí Julio Ruiz de Disco Grande, el de Medusa, ahí eran indies comercialmente, porque no había ninguna vinculación con ningún sello.
en la siguiente grabación ya dentro de una multinacional ya deja de ser indie en sentido comercial, ¿vale? Entonces, en el caso de Alan Moore se refiere a un montón de grupos que además durante parte de su carrera, por ejemplo, se vincularon en algún momento a el grunge o el grunge o el grunge, no sé pronunciarlo como queráis, durante la década de los 90, como por ejemplo Sonic Youth, etcétera, muchos que estuvieron dentro de la etiqueta Noise, muchos que estuvieron dentro de etcétera. Vale, pues salvando, obviando todo este tipo de cuestiones, yo aquí voy a ir como pisando en fango, voy a ir saltando de charco en charco hasta que termine, ¿vale? A ver cómo acabo. Bueno, pues entonces, él lo que proponía era que para definir genéricamente el indie, lo primero que tienes que tener en cuenta es que musicalmente, por ejemplo, a nivel tímbrico, lo que es la plantilla, no cambia nada respecto a otros grupos de músicas populares urbanas. Tienen un guitarrista de música con guitarra eléctrica, un batería, un bajo y una voz, puntualmente, con un teclista y ya está. No es solo, por ejemplo, instrumentos de voy a meter aquí un sitar, eso no pinta mucho, la verdad, normalmente. ¿Vale? ¿Qué estructura suele tener una composición indie? A, B, A, B. Esto no siempre es así, vuelvo a tirar otra vez de tópicos, pero así como generalizando un poco, ¿no? Aunque de todas formas, casualmente, todos los ejemplos que vamos a ver cumplen con esto que estoy diciendo, ¿no? Estrofa, estribillo, no pasa nada. Es lo mismo que, por ejemplo, sería una canción de Madonna, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace diferente al indie? Lo que hace diferente al indie es casi que a nivel de producción y también un poco a nivel compositivo, en el sentido de que se le da prioridad en lugar de la melodía, que es lo que se le da prioridad casi en todas las músicas populares, aquí se le da prioridad a la textura y a la armonía. Pero ahora volvemos un poquito más adelante a esta cuestión. Bueno, ya más o menos estamos puestos ¿cómo decirlo? Bueno, ya más o menos estamos situados, sí. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué pasa en España? Pues en España, como ya somos la repanocha, lo que hacemos es que directamente cogemos todas las fases de la historia del indie, las mezclamos y las utilizamos indiscriminadamente para hablar de cualquier artista. De manera que lo mismo te hablo de un indie comercial, que de un indie actitudinal, que de un indie musical y lo mejor de todo, que te hable de un artista que no hay por dónde cogerlo en el sentido indie, pero que yo lo llamo indie. Que es lo que me ocurre, ¿vale? Así que vamos a intentar lidiar con esta categoría, que es probablemente la más difícil, de las más difíciles que hay de definir en nuestro país. A nivel internacional también, pero en nuestro país es para cubrirse de gloria. Llegado a este punto, voy a un nuevo charco. Y ya después de esto, palabra que ya empiezo a hablar del indie, ¿vale? Simplemente por intentar contextualizar el donde estamos metiendo. Última pregunta que lanzo aquí a la audiencia para que la reflexionemos hoy, durante hoy, mañana, etcétera. De hecho, mi meta final en la vida es justo antes de morir responder a esta pregunta. Si no lo consigo, no pasa nada, pero lo habré intentado al menos. Que es la siguiente. Eso está en directo, ¿verdad? En directo no. Ah, vale. Pero está grabándose. Bueno, pues no digo palabras. Voy a utilizar otro término. ¿De qué carajos habla la gente cuando cree que está hablando de música? Esta es la pregunta que vamos a lanzar hoy, ¿vale? Y uno pensará, qué prepotente ha sonado eso, pero la realidad es que hablamos de muchas cosas que creemos que son música y no lo son. Y esto no quiere decir que yo sí vaya a hablar de música y el resto no vaya a hablar, simplemente que hay que plantear ese tipo de cuestiones. Y pongo un ejemplo concreto. La gente que está ahora mismo en mi rango de edad, así ya en plena crisis de los 40 galopantes, ya ahí entrando por la puerta, una de las cosas que solemos hacer mucho en verano es ir a festivales, como un modo de socialización y de sentirnos de nuevo jóvenes, de alguna forma. Entonces, una expresión redundante en este tipo de festivales, y esta que voy a decir es literal y cierta, es: estoy escuchando, me encanta el indie, mientras escucho a Juanito Macandé en el Cabo de Plata, ¿vale? Entonces yo cuando estoy directamente escuchando a Juanito Macandé en el Cabo de Plata y escucho que estamos escuchando indie, yo directamente la cabeza me estalla directamente, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto en ese momento es, y con esto no quiero ni desmerecer ni al Cabo de Plata, que me parece un buen festival, ni a Juanito Macandé, que me parece un buen artista. Mi pregunta simplemente es hasta qué punto son indie alguno de los dos, ¿no? Entonces yo, en ese momento, cuando alguien me dice que está escuchando indie, que le encanta el indie, yo empiezo a preguntarme a qué se refiere. Igual que tenemos que hacer todos nosotros cuando nos dan una etiqueta así random tirar, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿se refiere al sitio porque Barbate es indie? ¿Se refiere a la música porque Juanito Macandé es la reencarnación de Jota? ¿Se refiere a la forma de vestir porque cuando nos ponemos unos vaqueros y unas camisetas nos sentimos jóvenes e independientes de nuevo? ¿Se refiere al estilo de vida porque me acabo de divorciar y de repente soy independiente? ¿Se refieren al periodo del año porque es que el verano es indie respecto a otros momentos del año? Entonces la pregunta es, ¿de qué están hablando cuando se supone que están hablando de música? Esa es la pregunta más difícil de responder. No vamos a responderla hoy porque es imposible,
De hecho, el musicólogo que consiga responder a la pregunta de qué habla la gente cuando habla de música, se hará el musicólogo más famoso de instrumento, lo cual es chocante que el cantante ni se le escuche. Hasta el punto que durante muchos años, por ejemplo, recuerdo una entrevista que le hizo, es que no me acuerdo cómo se llama, Guillén, uno de los 40 principales. No me acuerdo el nombre ahora. Bueno, una entrevista le hicieron a Jota de los Planetas hace unos cuantos años, los 40 principales, y le dijeron básicamente lo típico: no se te entiende cuando cantas. En realidad no es que no se le entienda, es que no se le oye, que es diferente. Es como cuando alguien ve la serie La Peste y dice: tío, no hace acento, no se entiende nada del acento andaluz. No es que no se entienda, es que hay un millón de cosas sonando al mismo plano sonoro que los comentarios de la serie. Vale, esa sería una primera característica, el hecho de que todos estén exactamente al mismo plano. Segunda característica muy llamativa dentro del indie: estatismo. Que esto también es algo muy chocante. Si pensamos, por ejemplo, en Michael Jackson, por ejemplo, la melodía está cambiando todo el tiempo. En el indie no. En el indie vamos a encontrar ejemplos en los que una canción puede tener un acorde o dos acordes simplemente, y van a estar, una guitarra puede estar simplemente en un acorde durante X compases, durante media canción sobre un acorde, ¿vale? Esta sería otra de las características de lo que se asoció a música indie. Y otra que también es muy llamativa, hay muchas más, ¿vale? Pero vamos a hacer como las más importantes. Otra muy llamativa sería simplemente el hecho de que, si pensamos, por ejemplo, en, yo qué sé, Michael Jackson de nuevo, de repente mete en mitad de una canción un solo de Van Halen. En música indie no suele haber solos, o en lo que se llama música indie no suele haber solos. Si pensamos, por ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo de My Bloody Valentine, vamos a escuchar que directamente hay un pequeño motivo melódico en el fondo, pero realmente no hay uno que... Y ahora viene el solo de batería, ¡pum! ¡Pam! Pues eso no va a existir, ¿vale? Vamos a escuchar un pequeño ejemplo entonces, si les parece bien. A ver... aquí. Y segundo, 2.29. Vale. Vamos a ver un poco esto que comentaba a nivel de producción, etc. Minuto 2.29. Me acaba ya un correo. Ahí. De hecho, si alguna vez habéis tenido la oportunidad de ir a ver un concierto de My Bloody Valentine, si no lo habéis hecho, id, porque vais a notar el peso de ese muro sonoro sobre vuestro cuerpo. En algunos casos, literalmente. En el caso del Primavera Sound, por ejemplo, lo hicieron en un sitio cerrado y no es coña, empezaron a caer trozos del techo, literalmente. Así que este es el tipo de producción al que nos referimos. Vamos de nuevo con el caso español y caso granadino, que es lo que nos interesa. ¿Eso existe en la música española? Existe. ¿Qué grupos cumplen con el ideal de música que definió Alan Moore como música indie? Los Planetas. Hay más casos, por ejemplo, los primeros discos de Chinarro, por ejemplo. La canción, por ejemplo, que se llama Quiromántico, por ejemplo, cumple también con estas características musicales, etc. Vamos a escuchar un pequeño ejemplo de Los Planetas y ahora en este caso vamos a centrarnos más que a nivel de producción, porque este ya es de los últimos discos de La Leyenda del Espacio. Vamos a ver eso que decíamos del estatismo, que era otra de las características. Vamos a escuchar un trocito pequeño. Este era minuto 0.19. Aquí. Ahí vamos. Vale. Volumen. Voy a repetir el trocito, ¿vale? 0.19. Es un único acorde que dura 12 segundos. Vamos a escucharlo de nuevo. ¿Vale? 12 segundos un acorde. Eso es impensable en otro tipo de composiciones, ¿no? Ese es el estatismo al que nos referíamos. Bueno, ahora, bien, ya tenemos claro que es el indie en sus distintas etapas, ya vemos un poco cómo funciona a nivel de definición y ya vemos incluso si hay casos españoles que podrían encajar dentro de esa idea de indie musical. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos realmente a la hora de intentar comprender el indie? ¿Por qué este término es tan complejo, etcétera? Pues porque la mayoría de las formaciones vinculadas al indie en nuestro país
no encajan dentro de esto que hemos dicho o no encajan en una misma categoría de todo esto que hemos dicho. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de Niños Mutantes, que en este caso yo lo... bueno, Alberto lo mismo ahora... Cuidado. Menos mal que se la han venido Niños Mutantes, si ya ha venido Lori Meyer me sacando aquí por la... No, bueno, por ahí hay uno por ahí detrás, creo, ¿no? Bueno, no es coño. Yo te lo digo desde el cariño, después si alguien no está de acuerdo ahora lo debatimos y ya está, y me pegáis si queréis luego, lo que sea. Entonces, en el caso de Niños Mutantes, por ejemplo, nos enfrentaríamos más a un concepto de indie comercial. Este está claro, pues para mí está más claro, ahora después lo comentamos. ¿Qué más casos tendríamos aquí, por ejemplo? Pony Bravo. Pony Bravo es gracioso en el sentido de que también es una forma de entender a nivel comercial, porque directamente no tiene discográfica, tiene una especie de productora que lleva la propia pareja de Dani Alonso, que es el cantante de Pony Bravo, y una especie de sello discográfico que se llaman El Rancho, que me da como se llaman Pony Bravo, pues son ellos mismos realmente, y hasta el punto ya su forma de producción musical, que incluso se meten dentro de la categoría a lo mejor actitudinal dentro del indie, en el sentido de que directamente, ¿cómo decir esto? Sin que suene demasiado mal. ¿Puedo poner un trocito de vídeo? ¿Esto tiene internet? Sí. ¿Sí? Voy a poner un trocito de vídeo aquí y lo vemos, ¿vale? Si voy bien de tiempo. Pues entonces no voy a poner el ejemplo, ¿vale? Simplemente quería decir, bueno, que en el caso de Pony Bravo, por ejemplo, está guay actitudinalmente porque una de sus ideas, por ejemplo, es que directamente su música entera está gratuita en internet. La puede descargar quien le dé la gana. Ellos ganan dinero de sus conciertos y de sus discos. Y luego esa forma actitudinal que voy a poner en el vídeo, pero que yo os lo explico rápidamente y cuando lleguéis a casa pues lo veis tranquilamente. Si pensáis, por ejemplo, hay un tema que se llama el político neoliberal, entre otros muchos, y el vídeo no es más que coger un montón de vídeos que tienen derechos o están libres de derechos de autor, por así decirlo, ponen a un colega delante de un croma, detrás proyectan lo que sea, y pues hacen alusiones y bromas sobre el rey, Iñaki Urdangarín, la corrupción en la política, etc. Y como todo es de coña, pues no pasa nada. ¿Vale? Eso es independencia también de alguna forma, ideológica en este caso, en el sentido de que si yo, por ejemplo, trabajo para Universal Music o trabajo para Sony y hago esto, pues Sony realmente me diga o lo cambias o no sale el disco y se acaba el disco. ¿Vale? Esa sería otra categoría. Categoría inexplicable, Rocío Márquez, la cantadora indie. Inexplicable. Le pregunté, Rocío, ¿tú por qué eres indie? Dice, que yo es la primera que me dicen eso en mi vida y digo, pues espero que sea la última. Bueno, la cantadora indie. O el caso de Lori Meyers, que inicialmente, o al menos comercialmente al principio, fue indie, pero que después se convirtió en un auténtico mastodonte de la música, creo que comercial en nuestro país, ¿sabes? Donde tenéis de los artistas que más venden o de los que más triunfan, sin duda. Vamos a escuchar un pequeño trocito de Lori Meyers para intentar comprender también todo esto, ¿vale? Y ya el último ejemplo que pongo. Vamos a ver, hay para ahí un Lori Meyers, creo, ¿no? Guay. No pasa nada, ¿no? Guay. Aquí vamos a ver claramente que no se cumple nada como hemos dicho antes. Y esto no es malo, simplemente es diferente. Lo siento, el vídeo solo lo estoy viendo yo. Ahí va. Aquí ya no hay muro sonido que valga. ¿Vale? He hecho un ostinato melódico y se va repitiendo ahí. Y no hay nada más que una batería. De momento vamos por ahí. Eso es una voz en primer plano. Empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte y demostrar todo el amor que te mereces y vestiré como tú digas y demás decente para poder ir a esos sitios deprimentes. Haré de escoba y de felpudo, haré de y triturar mi corazón con ingredientes. Bueno, esto es un auténtico temazo. Pero aquí lo que ocurre es voz en primer plano, no hay densos acordes de guitarra, no ni canta bien. Otra de las cosas que se ha dicho históricamente del indie es que todo el mundo canta mal. Esto es como otra de las losas del indie, ¿no? No ni canta bien.
Por cierto, hay un artículo, por si queréis verlo en el futuro, cuando sigue ociosos en vuestra casa, hay un artículo en el que una profesora de lírico analizaba las voces de los cantantes indies de España, fue lapidario, concretamente a Chinarro y a Jota lo destrozaron vivo. Pero bueno, que eso no tiene nada de malo. Entonces, la melodía es muy cuidada, hay arreglos, eso por ejemplo, si escuchamos por ejemplo discos de My Bloody Valentine, etcétera, pues no vamos a pensar eso en Jesus and Mary Chain, etcétera. Hay un solo de piano más adelante, un solo que dijimos antes que eso no iba a existir, etc. Trabajan para Universal y ya aquí lo que nos queda es los indies, los Lloyd Meyers actitudinalmente son indies o no. Ahora después se lo preguntamos a los que estén aquí por si quieren contestarnos si son indies o no. Hay aquí uno de los Lloyd. Ya, por eso ahora se lo preguntamos. ¿Eres tú, Andrés? No. Ah, es por allí, ¿no? No, si yo ya estoy cura de espanto. De hecho, esta charla en realidad un día la tuve con J al lado y no me pegó, o sea que no pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el concepto de género a todas luces hace agua. Esto es lo que descubrí cuando hicimos el vídeo ese que he puesto al principio y claramente me di cuenta de que el concepto de género no era suficiente para intentar comprender qué demonios era el indie en nuestro país, ¿no? Así que aquí vamos a rizar un poco el rizo y vamos a un concepto también muy utilizado en música popular y urbana, aunque también en sociología y en antropología, que es el de escena. ¿Qué es una escena? Una escena es el invento del malí, o sea, el invento comodín que sirve para absolutamente todo. Una escena es un sitio concreto, en un momento concreto, en el que hay un grupo de personas concreto que se relacionan entre sí de un modo concreto, que van a un tipo de bares concreto y escuchan un tipo de música concreto. Eso es una escena, grosso modo, ¿vale? ¿Quiénes han teorizado sobre esto? Bennett y Peterson, Holly Cruz, etc. Un montón de gente que se dedican específicamente a intentar comprender qué es la escena, que es como una cosa muy amplia en la que caen muchas cosas. ¿Por qué? Porque en esa escena, por ejemplo, sí que convive, por ejemplo, Rocío Márquez con Niños de Elche, por ejemplo, y con Los Volubles. O sí que conviven, por ejemplo, en algún escenario Los Planetas haciendo su leyenda del espacio super egipcia con Rocío Márquez, por ejemplo. Pues allá, en esa escena sí que empiezan a juntarse un montón de gente. Esta noche vamos a ir a un bar y todos vamos a formar parte de una cena. O vamos a ir a discos subterráneos, no que hace publicidad a nadie, o a la tienda ¿cómo se llama? La que sale en la Plaza de Derecho, no recuerdo el nombre ahora. Colabora, gracias. Es que no, ahora hablo con Gonzalo y le pido perdón, que se me ha oído el nombre. Bueno, entonces, ese es el concepto de escena, es como un abanico, así como un paraguas súper amplio en el que sí que podemos meter un montón de cosas que tienen algún vínculo entre sí, ya sea social, económico, etc. Vale. ¿Qué ocurre con la escena? La escena normalmente lo que hace es que todos de alguna forma nos sintamos identificados con algo. De manera que yo, por ejemplo, pertenezco a la escena indie y eso, de alguna forma, a mí me reafirma. En el sentido de, yo soy indie y no escucho música de mierda como tú, a lo mejor, ¿no? Que es lo que uno puede pensar cuando a lo mejor te dice, tú que escuchas, yo qué sé, no quiero insultar a nadie, pero una música así que sea como muy fácil de escuchar y yo digo, yo escucho indie, que las notas no saben ni cantar, fíjate si soy máquina. Pues eso me reafirmaría. Una persona que esté en el mundo del flamenco, yo escucho flamenco puro, no como tú que escuchas, por ejemplo, Los Planetas, pues eso le reafirma su identidad cultural dentro de esa escena. Y así va un poco funcionando el tema de la escena, que de manera a modo de exclusión nos convierte o nos hace convertirnos en alguien especial. Por ejemplo, dentro de la escena rock siempre se defiende la autenticidad. Vale, voy a meterle el ultra mega turbo si es que ya no lo tenía metido. Voy a hacer como súper ensalada mental. Vale, sí. ¿Os acordáis de una película que se llama Cortocircuitos? Que había un momento que decía datos, pues así estoy yo mismo, ¿vale? Vale, ya sí, más o menos tengo grosso modo. Ok, entonces, ¿para qué sirve la escena? Pues, por ejemplo, todos los músicos de rock siempre decían lo de el rock es auténtico contra el pop, por ejemplo, porque no hay nada electrónico, sino que todos son guitarras y no sé qué, y no hay arreglos. En el flamenco lo que decía, un cantado y una guitarra, eso es puro, y no lo que hacéis vosotros que lleva, pues ese tipo de cosas son las que de alguna forma no os reafirman a cada uno, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la década de los 90 empieza a utilizarse el término por primera vez en España, aunque realmente no es que se origine aquí. Es cuando empieza a utilizarse porque Julio Ruiz, de Disco Grande, crea un concurso de maqueta en el que participan, por ejemplo, Los Planetas o, por ejemplo, los hermanos Dalton, etc. Y esos grupos, como no tienen discográfica, son independientes, lo son. Pero realmente una escena independiente aquí en España ya existía, porque había un montón de grupos independientes en la década de los 80, además que muchos incluso se posicionaron a nivel actitudinal contra la movida. En plan, nosotros no somos la movida que es comercial, nosotros somos independientes. Así que salió un montón de fanzines, discos, bares, etc. ¿Vale? En los 90 ya se empezó a utilizar de manera ya casi automatizada el indie para hablar de un determinado grupo de música, de grupos de música, como por ejemplo Los Planetas, Hermanos Dalton, etc. y va diversificándose.
Y ya lo que ocurre es que empezamos a mezclar lo que decíamos, ¿no? Que, por ejemplo, a lo mejor el caso de los Lori Meyer es que simplemente eran los teloneros de los planetas, por ejemplo, fueron en la sala, no me acuerdo si era la Aqualon o algo así, por ejemplo, fueron teloneros. Pues ya, pues si son los teloneros de los planetas, esta gente también son indies, por ejemplo, ¿no? No solo eso, sino que ya la gracia de toda esta historia es que empieza a generarse una industria cultural en torno al indie. Vamos a pensar en un caso muy concreto. FIP, Festival Internacional de Benicàssim, primera edición, 15.000 asistentes, edición de 2009, 200.000. Está claro que ahí hay un montón de pasta detrás. No solo eso, sino que si volvemos al principio del concepto de indie, decíamos que se vinculaba a la idea comercial de los que difundían con sellos pequeñitos, así casi de extrapero, los discos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hicieron las grandes discográficas después? Ver lo que funcionaba o no en el mercado minoritario y decir, eso lo podemos llevar al gran mercado y forrarnos. Y de repente el rock and roll sale con un tío que se llama Elvis Presley, que de repente lo peta. ¿Qué ocurre con el indie? Que esto de repente sale en Radio Nacional y la gente parece que le gusta. Vamos a empezar a fichar. Y RCA pues empieza a fichar, por ejemplo, a Los Planetas, etc. Y Sony, Universal, etc. De repente, ¿qué ocurre? Que hemos llegado al punto en el que absolutamente todo es indie. Es decir, que para vender tienes que ser indie. Es decir, que el indie es lo opuesto al indie. El indie es el invento comercial del siglo XXI, o del siglo XX si queremos coger desde el principio. Es decir, han creado una cosa que vende diciendo que no vende. Eso es lo mejor que puede haber en el mundo mundial, porque dirían, cómprate esto, que esto no lo compra nadie. Y en verdad lo que ha comprado todo el mundo. Eso es el mejor invento comercial de la historia, ¿no? Así que, grosso modo, y para terminar y no excederme del tiempo, termino con unas cuantas de preguntas. Ya de todas formas la hablamos con Juan Alberto ya en el tercer round. ¿Existe el indie? Esa ha sido la primera. ¿Alguna vez existió el indie? ¿Y el indie es independiente? Y con esto termino. Muchas gracias. Vamos con la segunda parte de la sesión. Y esta vez es el turno de Juan Alberto Martínez, cantante y compositor de Niño Mutante, donde se ha desarrollado íntegramente su carrera artística desde que la banda empezó a grabar sus primeras maquetas allá por 1994. Tras editar su primer disco en 1998 se han sucedido otros 11 álbumes con los que Niño Mutante se han consolidado como una de las bandas nacionales de referencia. Pasando por los escenarios principales de todos los festivales nacionales de referencia, recibiendo premios como el de la música independiente de 2014 a mejor álbum por Náufragos, y traspasando nuestras fronteras llegando a tocar en México, Colombia, Panamá, Venezuela, Reino Unido o Alemania. Como autor de más de 100 canciones editadas, Juan Alberto ha sido destacado en especial como letrista y ha firmado algunos de los clásicos de su generación, como Errante, Todo va a cambiar, Náufragos o No puedo más contigo. Un aplauso para él, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Caja Sonora, a Fundación Miguel Ríos, al Centro Cultural de Caja Granada y en especial a Sara por haberme reclutado para este ciclo que me parece estupendo porque hablar de lo que a tantos nos apasiona, de la música desde distintas perspectivas, hacer una programación con grupos nuevos, pues me parece que es una forma estupenda de comenzar vuestras actividades y ojalá que esto se asiente en la ciudad. Y yo, bueno, muy agradecido, pero ahora, después de haber escuchado a Nano Barrera, pues estoy entre acojonado y confuso, porque claro, esto es como que tú eres de Granada y estás enseñándole a alguien la Alhambra y le dices, mira, esto es la Puerta de la Justicia, cuando la mano coja la mano coja la llave, se destruye la Alhambra, ¿no? Y entonces llega otro al lado y dice, no, bueno, la Puerta de la Justicia está construida en la primera fase de los nazaríes, siglo XI, tiene una construcción de la puerta en recodo, empieza a darle una explicación técnica. Claro, yo ahora mismo, después de conceptualizar tanto eso a lo que pensaba que había dedicado media vida, pues ya no sé qué decir, ¿no? Algo se puede decir.
Pero es un peligro ahora, se convierte en un campo de minas después de haber hablado de las categorías, de lo que es el género, de lo que es la escena, de lo que es la visión comercial o no del indie. Luego, hablar en un espacio como estos, pues para mí es un doble campo de minas, porque soy un bocachancla profesional y probablemente me meta más o menos en el mismo número de charcos que tú, pero con la diferencia de que yo soy de aquí y me conocen y pueden pillarme en la calle. Porque tú ahora coges el coche, haces el camino de vuelta a Utrera, creo que vas a tener que llegar hasta Cádiz o hasta Borno, pero bueno, en fin, un ejemplo del bocachanclismo, ya que has nombrado una canción que se llama Todo va a cambiar. El otro día tocábamos en Madrid y en la última canción, antes de los bíceps, la falsa última canción, que era Todo va a cambiar, a mí no se me ocurre otra cosa. Era la semana que habían sido las manifestaciones contra la ley de amnistía en Madrid, por la Gran Vía y tal, y estábamos tocando en la Gran Vía, y yo, claro, estaba con eso en la cabeza, y no se me ocurre otra cosa que dedicarle la canción a Puigdemont con estas palabras, con lo cual la mitad de la audiencia cree que soy independentista, y la otra mitad cree que quiero matar a Pedro Sánchez y quemar la sede de Ferrer. Y sobre todo mis pobres compañeros de grupo tienen que aguantar al bocazas de turno. Entonces, esto hace más difícil todavía hablar hoy aquí. Después de oír las distintas perspectivas de qué se puede considerar que es indie, yo tengo que hacer una aclaración inicial, que es que yo voy a hablar de lo que para mí es indie. Que sería, en el fondo, decir, creo que al final es mucho más fácil. ¿Qué es indie? Lo que la gente dice que es indie. O lo que la mayor parte de la gente dice que es indie. Porque claro, la respuesta de que es indie no va a ser lo mismo si le preguntas a Jota de los Planetas que si le preguntas a mi vecino que este verano estuvo en el Granada Sound, ¿no? Tienen dos conceptos de indie distintos, pero para entendernos, lo que a la mayoría le llamamos indie, posiblemente eso se aproxime a lo que es el indie. Hagamos más o menos categorizaciones. Lo digo porque quizás yo voy a hablar desde una perspectiva más vital y más emocional que no es académico lo que has dicho, porque esto tiene muchas perspectivas sociológicas, musicales, etc. En fin, empiezo. Yo empecé a pensar en lo que iba a comentar hoy, un 20 de noviembre, y entonces pensé que venía muy bien una frase que se pronunció en este país un 20 de noviembre. Salió un tío que se llamaba Arias Navarro por la televisión y dijo: españoles, Franco ha muerto. Y entonces empezó a hacer pucheritos y tal. Y yo quería empezar hoy diciendo granadino, el indie ha muerto. Granadino, granadina, el indie ha muerto. Luego me arrepentí porque, por curiosidad, como tenemos tan a mano la información en internet, vi quién era Arias Navarro y era un carnicero sanguinario que no lo sabía. Yo veía ahí un franquista acabado haciendo pucheros porque se le había muerto el caudillo, pero es que resulta que ahí hizo pucheros este hombre, pero había mandado era el que pedía penas de muerte como fiscal del Tribunal de Orden Público en el franquismo. Entonces digo, bueno, mejor me olvido de este comienzo, pero al final lo estoy haciendo, pero dejándole un recuerdo a Arias Navarro, al que llamaban el carnicero de Málaga. Bien, pues yo, como podría ser ahora mismo, el carnicero del indie, ¿no? El indie ha muerto. ¿Por qué digo que el indie ha muerto? Bueno, creo que es bastante fácil. No hay más que poner la radio y nos daremos cuenta de que ni siquiera en Radio 3 se pone eso que en la cabeza tenemos como indie, con sus matices, ¿no? De más comercial, menos comercial, más como escena, más como género, más como independencia de no estar en multinacionales. Pero la verdad es que el indie ha muerto, no está ahí. Y entonces, pues, yo haría dos preguntas que se suman a las que tú has
tú has dejado, existe el indie, alguna vez existió el indie es independiente, y yo realmente parto de un apriorismo que es que la respuesta a todas las tuyas es sí, porque si no se muere. Entonces, mis preguntas serían, si el indie ha muerto, ¿por qué ha muerto el indie? Y la otra pregunta es, ¿quién lo ha matado? Entonces, bueno, pues vamos a ver si podemos entrar en esas dos preguntas. Bueno, ¿por qué ha muerto el indie? Pues yo creo que el indie ha muerto por lo mismo que mueren todos los, ahora no sé si decir géneros musicales o escenas musicales, por todo lo que muere. Estilo no lo ha usado, ¿no? Ahí no me meto en mucho lío, sí lo ha usado. Estilo sigue dentro de un género. Déjalo. Todos los, como lo llamemos, estilos musicales, todos no, algunos sufren la misma evolución que creo que ha sufrido el indie. Pongo dos ejemplos. Uno ya he hablado un poco antes de él, porque tiene puntos comunes. El punk, ¿no? Finales de los años 70, crisis en Inglaterra, desempleo, en algunos sitios la gente que está cabreada, se está mezclando con la música también de los jamaicanos, eso empiezan a acelerarlo, hacen el ska, del ska sale el proto-punk, nace el punk como una música totalmente subversiva, antisistema, antimercado, anti-todo. Pero de repente el grupo que era como la máxima esencia del punk, Sex Pistols, pues empiezan a moverlo, grandes maquinarias de distribución, un manager que era un genio de los negocios, las multinacionales, y aquello empieza a crecer y todo el mundo, ya no son solamente los chavales de los suburbios de Londres, en todo el mundo empieza a ver crestas, empieza a ver imperdibles, empieza a ver grupos que hacen lo mismo y yo lo voy mezclando todo un poco, ¿no? Y musicalmente ya la cosa también va cambiando, ¿no? De tíos que prácticamente no saben tocar y lo único que hacen es ruido con mucha rabia y pocas notas puestas con un solo dedo prácticamente, pues empieza a convertirse ya en músicos que tocan muy bien. Es más, llega un momento en el que aparecen auténticos productos prefabricados como Sigue Sputnik, no sé si lo recordáis, Sigue Sputnik, y luego están ya lo que sigue llamándose punk como 20 o 30 años o hasta 40 años después de que se empezara a hablar de punk, ¿no? Porque, por ejemplo, Green Day, creo que ellos dicen que son punk, ¿no? Pues grupos en grandes estadios que tocan de puta madre, musicazos, sonidazos, la producción pulcra, en fin, todo ha cambiado. ¿Qué es lo que le ha pasado a ese género? Porque se lo ha comido el mercado. Tú ya lo estabas apuntando eso en un momento, estabas diciendo que el indie es una maniobra del mercado para venderte lo que se supone que es anticomercial. Bueno, eso ha pasado ya un montón de veces. Con el punk pasó y el mercado se lo come, lo convierte en una tendencia y cuando ya empieza a dar menos beneficios, pues empezamos a buscarnos la siguiente música que está en una escena perdida que puede prender en la gente, ¿no? Claro, antes de entrar los ejemplos, has nombrado a Manolo Cabezabolo. Manolo Cabezabolo era punk puro español. Pues ya está en el establishment también, porque acaba de grabar para la televisión española con Ariel Roth haciéndose un dueto en el programa que hace en televisión española. Eso es anti-punk, Manolo Cabezabolo. Bueno, pues es la evolución del género, cómo se lo come el mercado. Otro ejemplo, este segundo ejemplo es un ejemplo ya del presente y que tiene un punto de visión de futuro con la bola de cristal y para mucha gente de la que hay aquí puede que incluso sea la buena nueva con la que pone hoy una sonrisa, ¿no? Que es que yo creo que el reggaetón y la música urbana, trap y tal, ya está empezando a morirse. Parece que no, pero el nivel de vida que tiene ahora mismo indica que pronto morirá. Es decir, esto nace también en suburbios. El
reggaetón, hay muchos musicólogos por aquí y puedo ser rápidamente corregido y además lo agradeceré si se hace con educación, pero creo que nace en Panamá y en Puerto Rico se hace más famoso, pero nace en Panamá y nace en ambientes suburbiales absolutamente chungos. Nuevamente, igual que en el punk movían los tiempos de la música jamaicana, aquí también se mueven los tiempos de la música de Sudamérica, de Colombia y tal. Aquí la diferencia es que en el ska se hacía más rápida la música jamaicana y aquí se hace más lenta la cumbia y tal, porque se le baja el beat, se le baja el tempo, porque lógicamente esta gente va tan fumada que es imposible andar a beat rápido. En fin, algo absolutamente marginal que ahora está en todas partes. Ahora lo que ponemos en la radio obviamente no es indie, es reggaetón, etcétera, en todas las posibilidades habidas. Y está en un punto tan alto que esto anuncia obviamente una muerte rápida, porque el mercado buscará la nueva víctima. La industria de la música es insaciable. Y bueno, vuelvo al indie y vuelvo a Granada. Yo digo que es bastante evidente que ha pasado exactamente eso. El mercado se comió al indie, el indie ha muerto de éxito, y el indie, en el sentido que yo lo entiendo, en el indie que vivimos en España a partir del 90 y en Granada, y ahora entraré a qué fue lo que nosotros vivimos y a lo que creo que entendemos de una forma más amplia como indie dentro de todas las ramificaciones y que tiene ese leviatán, podríamos llamar al indie también. Bueno, pues el indie nace también como el punk y como el reggaetón. Lo que entendemos por indie, yo me refiero a lo que empieza a entrar a partir del 90, porque ya empieza a usarse. Ahí se hablaba más de música alternativa, quizás, a principios de los 90. Y yo me refiero a lo que nos empieza a llegar aquí, y vivimos una generación que en ese momento tenemos algo menos de 20 años o adolescentes por ahí, empiezan a llegarnos unos ecos de algo que está pasando fuera, algo que está pasando en Estados Unidos y en Reino Unido, pero sobre todo venía de Estados Unidos, y era una reacción bastante underground, pequeña, como empezó siendo el punk o como empezó siendo el reggaetón y tal, que era una reacción contra la música preponderante de ese momento, una reacción contra la música de los 80 que sonaba en ese momento. Claro, no había Spotify ni nada. Lo que se oía en la calle, en un supermercado o en los coches de la gente que no eran especialmente melómanos, eran las radiofórmulas. ¿Qué es lo que emitían las radiofórmulas? Pues emitían un pop plastificado, un producto absolutamente enfocado al mercado, que olía a la búsqueda de dinero, a la búsqueda de éxito, todo lleno con mucha pose, con mucha actitud de estrellas. También pasaba en el rock, es un rock muy plastificado, muy de pelucón y ventilador delante, muy musicalmente. Bueno, musicalmente en ese momento había un rock que no parecía absolutamente nada rock, era pop. No sé si sabéis lo que es la reverb, los músicos sí, pero y mi mujer también, que se llama Rebeca, pero la reverb es el efecto que hay aquí cuando hacemos una palmada. Bueno, pues esto suena larguísimo. Pues la batería de las cajas de los músicos heavy de finales de los 80 era como si esta palmada la da en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Una cosa ampulosa, llena, es toda una actitud muy grandilocuente, y de repente llega una serie de músicos que lo que están defendiendo es justo lo contrario a todo eso. Y eso nos llega aquí y nos embriaga, nos casta, porque hay una serie de grupos que nacen en ese momento
y que son los inspiradores de lo que hemos llamado escena. Aquí en lo que has puesto, aunque hemos hecho más conceptos, los músicos que aparecían por ahí, Chinarro, Maga, Planeta, incluso Lagartija, realmente todos, que más o menos coinciden en generación con nosotros, lo que les emociona es esa serie de grupos que llegan en ese momento y que te traen otro concepto con la música, y es un concepto, primero, anticomercial. Aunque algunos estuvieran con compañías multinacionales, desde muy pronto había un concepto de rechazo a lo que se hacía de cara al mercado. Había una actitud en la que se planteaba que la música era arte por encima de todo. No eran grupos que estuvieran pensando en la industria musical, aunque muchos de ellos posiblemente tenían el legítimo derecho de intentar vivir honradamente como trabajadores de la música, pero está claro que había un espíritu que no era de busco la fama, busco el dinero, busco las fotos, busco las grandes audiencias. Es más, si acaso ese indie de lo que pecaba era de lo contrario, era de un esnobismo, de que se daba la paradoja hoy impensable en los tiempos que vivimos, pero yo le contaría a los más jóvenes, hubo un tiempo en que músicos que tenían 20 personas en su concierto se creían superiores al que llenaba un estadio con 10.000 personas. No me lo creo, sí, créetelo, pero que se creían muy superiores. Y tampoco es que sea superior el que llena el recinto de 10.000, pero por el hecho de ser minoritario había como un club, había un esnobismo de creerse perteneciente a una secta cerrada, pero bueno, las sectas es que son muy atractivas y a muchos pues nos dio por ahí y lo que queríamos ser era lo mismo que eran Pixies o que eran Sonic Youth en Estados Unidos. Y voy a poner un par de vídeos, aunque muchos los tenéis en mente, en los que creo que se ven perfectamente muchas de las cosas que estoy diciendo. O sea, una música no terminada como para un mercado comercial, con su punto de enlavazado, con su punto de amateurismo, en cierto modo, de falta de pulcritud. Hay un elemento de suciedad, de emborronamiento en todo. A la vez una cierta ruptura con armonías y con melodías más tradicionales. Seguían siendo grupos pop, pero con la vocación de intentar meter un elemento diferente. Y por supuesto tú lo has estado hablando en la producción, había un interés en sonar diferente, sin el protagonismo que tenían las voces en el pop de los 80, que es que estaba la voz aquí, y aunque la caja la estuvieran tocando en la Basílica de San Pedro del Vaticano, la batería estaba aquí. ¿Habéis visto las redes? ¿Cómo se llama? Qué temazo. Es que eres muy indie. Y estos son Sonic Youth. Bueno, en el anterior vídeo veíamos esa estética que nos gustaba, era la antiestética. Era la estética de la antiestética. Lo paro y lo comento y ahora seguimos con este. Black Francis o Frank Black, el cantante de Pixies, ahí lo estabais viendo. O sea, un tío que realmente había casi que una intención de parecer un universitario aburrido de una universidad del este de Estados Unidos. Eso era una estética muy habitual en el indie, parecer como un estudiante de matemáticas de la costa este americana. Y en este vídeo de Sonic Youth, es verdad que Sonic Youth son un grupo muy inspirador para el indie inicial, que sí aportaba, que musicalmente trabajaban una cosa que luego realmente nadie ha trabajado tanto como ellos, que es que trabajaban con las afinaciones que a ellos les gustaban y que ellos querían y que no eran las afinaciones estándar. Ellos experimentan y se montan y han experimentado en muchas cosas, pero como inspiradores del género, ya no sé otra vez si decirlo, aquí hay una cosa buenísima de este vídeo.
y aquí estaban incluso grabando su primer disco con una multinacional, con Geffen, pero los valores que representa el vídeo somos una pequeña secta de gente muy guay que nos juntamos en clubs pequeños, aunque era un grupo que llegó a ser muy grande. Un vídeo musical de finales de los 80 o un vídeo musical de hoy no te muestra a un grupo tocando en una salita, lo que quiere es mostrar la grandeza, venga, a lo bestia, Wembley lleno, Primavera Sound lleno, algo enorme. Aquí lo guay era ser diferente al resto y ser poquito. Me encanta el momento que salen bailando pogo, para que no lo sepa, lo de bailar unos contra otros, porque ahora ha renacido el pogo. Ahora en los conciertos de Carolina Durante y tal, pues la gente se hace pedazos, como decimos en Granada, bailando pogo. Y claro, a los veteranos de esta época decimos, ¿qué os creeréis, chavales? Nosotros ya bailábamos poco cuando Lagartija Ni presentó el Inercia aquí al lado, en una nave al lado de Armilla. En fin, estos grupos con esa actitud anticomercial, esa actitud anti-actitud y con una inquietud artística, porque lo que planteaban era que la música era arte y de hecho era gente que también hacía muchas conexiones en el comienzo del indie con las referencias cinematográficas, con las referencias a literatura. Había un puntillo cultureta también en ese sentido y bueno, yo digo que el indie tiene similitudes en su vocación o en su nacimiento minoritario con el punk o con el reggaetón, pero hay una diferencia muy clara, que es una diferencia social. El indie, otra característica que se podría sumar, es una música de burgueses, o de clases medias o clases medias altas, pero como no mínimo clase media. El punk podían ser clases trabajadoras, clases bajas, el reggaetón directamente clases bastante bajas en aquellos lugares. Ya todo va cambiando, ¿no? Cuando el mercado se lo come. Pero el indie nace con un punto burgués y hasta podríamos llamar clasista, porque desde el principio el indie empezó a mirar por encima de las otras músicas. El indie empieza a considerar que está en posesión de la auténtica verdad. Y de hecho, antes me ha llamado la atención porque el término indie no eres lo suficientemente indie, puede ser un insulto dentro del indie. Es decir, hay un punto de clasismo incluso interno llamativo. Pero bueno, no es de eso de lo que yo quería hablar. Yo quería hablaros también de cuando todo esto llega a Granada y por qué prende la llama del indie en Granada. Principios de los 90, cuando empiezan a salir estos grupos, pues yo creo que Granada es una ciudad fantástica para tener 16 años, 20 años, 25 años. Creo que teníamos más población joven que nunca. Las universidades de Jaén, de Almería, si acaso estarían naciendo en ese momento, aquí venía todo el mundo. Luego pasamos una cosa que es un cambio muy importante con respecto a la actualidad, que es que no teníamos internet, no teníamos redes sociales, nuestra única forma de relacionarnos era en persona. Normalmente lo hacíamos en bares, aunque también fue la época de los botellones multitudinarios aquellos. En fin,
la noche granadina era enorme, en cantidad de gente, en variedad, y ahí nacen una serie de locales que empiezan a introducir también esta música y en los que empezamos a juntarnos. Eso sería el concepto de lo que tú decías, una escena. Entonces, pues el peatón, el ruido rosa, el planta baja, segunda edición. Hay un montón de locales en los que empezamos a congregarnos gente que escuchamos esta música. Hacen una gran labor, además de divulgadores musicales, porque claro, entonces no era tan fácil. Oía, si acaso Radio 3, pero en radio algún programa pequeñito de emisoras locales que entonces tenían la difusión principal de la música. Seguía siendo el boca a boca con la gente en la que tú confiabas y los bares a los que te gustaba, a los que acababas yendo por identificación con la música. Y el nacimiento de la escena indie granadina tiene mucho que ver con esos bares, pero tiene mucho que ver también pues con que teníamos aquí yo creo que a uno de los grupos que podríamos llamar proto-indie o pre-indie, que son Lagartijarí, porque Lagartijarí ya empiezan como músicos antes de que aparezcan las influencias de Sonic Youth o de Pixies. Vienen de Eric del Pan, Antonio viene de un rock más clásico con los 091, Juan Codorniu viene también de un rock más clásico, pero yo creo que ellos comparten muchos de los postulados estéticos iniciales de esta generación de grupos. Y por ejemplo, en las canciones de los primeros discos de Lagartija se nota una vocación de intentar sonar en algunas cosas en la guitarra parecido precisamente a Sonic Youth, aunque no cambiaban tanto las afinaciones, pero hay una intención de sonar por ese camino. Y ellos sirven de ejemplo y se convierten en ídolos de la mayoría de los grupos que empezamos a salir en ese momento y que seríamos como el kilómetro cero del indie granadino, que en ciertos modos también, como decir, el kilómetro cero del indie nacional. Lo ha citado varias veces y obviamente hay que citarlo en una charla como esta. Los Planetas maman mucho de Lagartija Nick al principio como inspiración de grupo, aunque musicalmente se separen, luego han ido confluyendo en muchas cosas, hasta en miembros de la banda, pero ellos lo reconocen también su inspiración inicial en Lagartija Nick. A mí me hace mucha gracia, hablando de los orígenes del indie, algo que cuenta Juan Jesús García, que es lo del que si toda la gente que dice que estuvo en el primer concierto de Los Planetas en Granada estuvo realmente en ese concierto, pues hubieran llenado, yo que sé, el pabellón de deportes o algo así, y que él sí que estaba, yo creo que también estaba, pero no sé si soy de esos de las 10.000 personas adicionales, es de que había amigos y familiares. Yo recuerdo, por ejemplo, un concierto de Los Planetas, que Miguel y Nani seguro que estaban también, en un sitio que se llama Palco, que no hacían ni conciertos, en Pedro Antonio de Alarcón, en una planta baja allí, y la verdad es que, bueno, Los Planetas derrochaban actitud indie desde el primer día. En esos conciertos era cuando estaba Mike, que tocaba de espaldas, y Floren hacía el Sonic Youth un poco y tocaba en una canción algo que hacía Thurston Moore de Sonic Youth. Él lo hacía a veces con una baqueta. Sabéis que hay una técnica de tocar la guitarra que es el slide, que es utilizar un tubo metálico de vidrio, pero aquí era el slide indie de usar, era mucho más guay estéticamente, una baqueta de la batería o en este caso Floren con un destornillador, ¿no? Claro, eso suscitó las fobias del establishment local, de los músicos de la Granada de los 80, que veían toda esa nueva generación de grupos que llegaban, de los indies, encabezados por Los Planetas, que ni sabían tocar, que ni se movían en el escenario, que ni se arreglaban para los conciertos. Aquello era
un escándalo. Y especialmente pues los que más críticas se llevaban en ese sentido eran los planetas, porque claro, también es un termómetro del éxito y de la repercusión que va a tener el nivel de críticas que tiene en la generación anterior. Cuanto más rabia les des, mejor te va a ir. Entonces, si hubiera gente más joven por aquí, le animaría a despertar el odio de los mayores. En fin, bueno, pero ¿cómo vivimos aquello aquí? Pues claro, hubo otros grandes pioneros del indie granadino, que yo es que realmente de lo que puedo hablar mejor en este ciclo es de eso, más que de categorías que no he estudiado. Yo sí he estudiado bien a otros de los pioneros granadinos, que eran Mama Baker, el grupo de mis dos compañeros fundadores de Niños Mutantes, porque Niños Mutantes no existiría si no fuera por Mama Baker. Y Mama Baker, digamos que después de Los Planetas serían de los más intrépidos. Si Floren utilizaba el destornillador, Miguel y Pedro tocando la guitarra se pasaban medio concierto pegando al ampli intentando que acoplara. La búsqueda del acople podría ser otra de las características del indie original, que era, si no haces acople no eres indie, ¿no? Pues ellos integraban el acople fantásticamente en su música. Bueno, yo tengo que estar agradecido eternamente, porque sin ese grupo yo no estaría hoy hablando de esto, está claro. Más pioneros que empezaron a aparecer a principios de los 90 en la escena granadina. Pues recuerdo a La Especie Sub. La Especie Sub estuvieron incluso en el primer Benicassim y tuvieron una trayectoria corta, pero al principio estaban muy metidos. Los ponía mucho Julio Ruiz, que también ha salido antes, como uno de los grandes gurús de la escena indie. Tenían su bendición y también tenían la bendición de uno de los lobbies del mundillo indie. También podríamos hablar mucho de estas cosas, pero que era la Sala Maravilla en Madrid, que era como un epicentro, un centro de poder indie, si eso existe, y que era también el festival de Benicassim. Y La Especie tenían mucho rollo y tenían una inspiración. Ellos estaban inspirados por los Cure, porque claro, esto es algo que no hemos llegado a hablar, pero es que el indie es una etiqueta que empezamos. Tú has puesto a My Bloody Valentine, yo he puesto a Sonic Youth, a Pixies. Eso quizás que marca lo que se entendía por ese indie desde el principio de los 90. Luego, claro, la etiqueta se va ampliando de una forma alucinante y vamos incluyendo desde electrónica hasta Rocío Márquez, ¿no? Bueno, pues también había una onda indie siniestrilla inspirada por los Cure o por Joy Division y tal, y ahí estaban La Especie Sub. Luego Naranja Mecánica, tenían un punto punk, ahí tocaba Manolo Requena, que luego lo fichamos en Niños Mutantes, y era un grupo con letras también muy curradas, con su punto onírico, surrealista, protesta también. Y un grupo que creo que fue muy importante en esa primera escena indie, puede que no tanto por la música como por lo extramusical y por su condición de gurú de esa escena, eran Day Friends. Day Friends era un grupo en el que cantaba Enrique Novi, al que echamos mucho de menos, que Novi, bueno, era un predicador indie importante y tenía varios púlpitos. Primero tuvo La Burbuja, que era uno de los bares al que nosotros, Los Planetas, un montón más de gente. El otro día me hizo mucha gracia porque tocaron Teenage Fan Club, otro grupo muy indie, en el Manuel de Falla. Y digo, hostia, esto es La Burbuja 30 años después. Era exactamente la misma gente, 30 años después. Pero bueno, ahí faltaba Novi. Y Novi era un gran investigador de música con un gusto exquisito. Él abarcó muchos estilos, pero en ese momento era indie militante. Y de hecho, pues tenían una publicación que se llamaba La Bomba, o La Pompa. No, La Pompa era el segundo bar. La Burbuja, La Pompa, y La Bomba era el fanzine.
Claro, estamos hablando de tiempos en los que no había redes sociales, no había... había publicaciones, pero de tirada nacional y tal, y aquí había un par de fanzines muy importantes en esa primera escena indie local. Uno era La Bomba, de Novi, y otro era Música en Blanco y Negro, sobre todo de Manu Ferrón, que luego está en Grupo de Expertos Sol y Nieve. Y bueno, también generaban muchas escenas, signifique eso lo que signifique. Otros grupos de la órbita indie granadina, bueno, Cecilia, que también en esas derivaciones, Cecilia eran un pop muy puro y muy clásico, muy sesentero y con un punto mod, que podrías decir, ¿esto es indie? Pues sí, era indie también, entraba dentro de la escena indie, porque aparte de estos grupos tan guitarreros americanos, luego fue avanzando un indie pop, muy pop, con grupos como Cecilia Ann, estupendo, y luego ya pues me voy a meter con otros, porque ya entró también en el indie el tontipop, que el tontipop tenía unas cosas horrorosas que a día de hoy me siguen poniendo nervioso, y lo que más nervioso me pone, ya como abuelo cebolleta, son los grupos que en el 2023 hacen el revival del tontipop. No, por favor, aprendamos de los errores, no caigamos en los mismos errores en la historia. En fin. Y bueno, voy a poner nuestro propio ejemplo como grupo. Tú nos has catalogado académicamente como indie comercial, pero Mano Parque Paseo, nuestro primer grupo, nuestro primer disco, eso no podía ser más indie. Es cierto que no había, como decía, estabilidad o monotonía, estatismo armónico. Nosotros cambiábamos más de acordes porque también nos gustaban mucho los brincos y estas cosas, pero no se podía hacer más indie porque, fíjate tú, nosotros nos fundamos a partir de Mama Baker, pero porque asistimos juntos a un concierto de Surfing Bichos, que como Lagartija Nick, pero a nivel nacional, eran unos pre-indie totales, y salimos ahí entusiasmados y lo que era una colaboración inicial mía con ellos en Mama Baker se convirtió en otro grupo paralelo. Pero es que éramos tan indie que habíamos tocado de teloneros de Penélope Trip. Penélope Trip, dentro del indie, no se podía hacer más indie. Eran tan indie que no cantaban ni en inglés ni en español, sino que cantaban en un idioma inventado por ellos, al que denominaban tirolés. Nuestro primer disco lo grabamos con Astro Discos. Estoy por hacer un paréntesis, ¿lo hago o no? Otra cosa, sí, hago este paréntesis para decir que teníamos una vocación importante anticomercial y nadie estaba nadie estaba, sí, pero calla, déjame, voy a seguir. Nadie estaba en esto por la pasta, pero sí había gente que sabía que incluso los grupos indie ganábamos pasta, pero lo que pasa es que se olvidaban de repartirla. Ahí lo dejo. Bocachaclismo del día. Vale. Pero era un sello super indie, aunque se quedara con el dinero. Y entonces, ¿por qué era un sello super indie? Porque allí estaban Manta Ray, grandes sacerdotes del indie, de donde salió Nacho Vega, Penélope Trip. Luego por Astro Discos también pasó el Columpio Asesino, también pasó la Habitación Roja. No se podía estar en un sello más indie. Y nuestro primer disco lo grabamos con el productor más indie de todos los productores indie que ha habido en España, que es Paco Loco, que es el rey del sonido sucio y indie por excelencia. Es decir, que no me toque la moral, que ser poco indie es un insulto entre los indies, y que más indie que nosotros no éramos nadie, que además hemos seguido siempre en independiente. Ahí dejó arquetipo niños mutantes. Ahí dejó mi lloriqueo. Y bueno, la escena indie granadina se hizo muy potente. Esa comparación que se usaba, en Gijón también lo decían, somos la Seattle española. No, la Seattle española era Granada, hombre. Y tanto, porque era, mira,
vamos a resolver esa discusión histórica en un momento. ¿Por qué la Seattle española era Granada y no Gijón? ¿Qué grupos salieron luego de Gijón, amigos? ¿Quién ha seguido en Gijón manteniendo la estela del género? Porque no salieron más Mantarrey y tal. No sé si por suerte o por... Ahora, nos encantaban. Y yo lo digo todo con esta acidez, o mala folla, pero a nosotros nos encantaban. O sea, estábamos orgullosísimos de estar en el mismo sello que estos grupos. Vuelvo, Seattle no Gijón, Seattle Granada. ¿Por qué? Porque aquí siguió la estela. ¿Con quién siguió la estela? Pues con un montón de grupos que han seguido siendo muy importantes en eso que bien o mal llamado entendemos que le dicen indie. Por ejemplo, pues Lori Meyers, que también han salido antes. Lori Meyers también empiezan con producciones tipo Paco Loco dentro de la escena indie, más militante. Bueno, pasan a ser un grupo de masas y un grupo que triunfa en festivales y representan perfectamente la evolución del género en un solo grupo, la evolución del género que tiene un éxito y que le gusta a la gente y va sumándose y llega el fenómeno de los festivales y son uno de los grupos de la escena indie que han acabado estando en las primeras posiciones de los festivales, ya no como festivales solamente de romería de acólitos indie, porque los primeros festivales eso era un poema. O sea, es que íbamos 4 gatos y éramos todos como si fuéramos a la sexta de los... ¿Cómo se llaman? Oh, qué bien me vendría recordarlo en este momento. Los davidianos, que acabaron muertos. Pues allí pudimos acabar muertos en un Benicassim, por ejemplo. Lori Meyer, pero salieron muchos más grupos en la escena independiente granadina. Yo, mi debilidad... que tengo que acabar. Me quedan 5 minutos. Vale, justo. Mira. Vamos a ir finalizando con ese repaso a otros grupos granadinos que mantienen esa escena indie en el mejor sentido de la palabra, de todos los que queramos dar. Yo lo que nombro a partir de ahora va con todo el cariño y la admiración. Napoleón Solo, para mí el mejor grupo indie que ha dado esta ciudad, de un género, estilo, lo que sea, que se convierte en minoritario, pero muere en el sentido de que el mercado lo ha matado. Me hace mucha gracia en este sentido y recuerdo esos momentos en que a los primeros indies granadinos nos miraban los grupos de los 80 de Granada que tocaban tan bien, que tenían mucha actitud en el escenario, que sabían moverse, que llegábamos, que no sabíamos ni afinar la guitarra, que nos mirábamos la punta de las zapatillas Converse. Por cierto, llevan las Converse, muy sucias. Y nos miraban por encima del hombro. Pues me hace mucha gracia que se repiten esas conversaciones ahora y que los que somos de los grupos indie granadinos de toda esta generación de 90 y 2000 miramos por encima del hombro a la nueva generación de músicos granadinos de los géneros, llamemos, urbanos. Pero tiene mucha gracia porque, bueno, De La Fuente, Lola Índigo, La Plazuela, Aya y Proc, Maca, Psycho, esta gente lo que llena no es el planta baja, lo que llena es la Plaza de Toros o el Palacio de Deportes y por muy anticomerciales o por muy puristas que nos pongamos con algunas cosas, primero que unos músicos no deben de mirar por encima a otros y todos debemos de tratarnos con respeto de que estamos en el mismo barco. En fin, pero que es un poco de risa que a veces en conversaciones nos sintamos superiores o... Yo no lo hago, la verdad, pero me parece muy feo cuando otros lo hacen y van mirando por encima del hombro y despectivamente a estos nuevos géneros. Bien, voy a terminar. Tenía una segunda pregunta, que era ¿quién mató al indie? Pues
Mira, vamos a resolverla rápidamente. Voy a dar varias respuestas y ya vosotros buscáis la respuesta más apropiada. ¿Quién mató al indie? A. El reggaetón. B. Las redes sociales. C. Los festivales, o podríamos llamarlo la industria de los festivales. D. Los propios artistas indie al tener éxito olvidando por qué se hicieron indie. Y E. Todas las respuestas anteriores son válidas. Bueno, yo finalizo con una cosa. He dicho muchos comentarios humorísticos o para reírnos un poco juntos del género, de la evolución, que si ha muerto, que si no ha muerto, que si el etnovismo, pero sí hay que reivindicar una cosa del indie, como nosotros lo vivimos y como lo entendimos, que yo creo que sigue vigente y que sigue siendo inspiradora, que es que fue una música que se hacía de una forma absolutamente pasional, desinteresada. He utilizado la metáfora religiosa en varias veces, creyendo en la música como en un arte, creyendo que cuando haces canciones puedes estar haciendo algo que puede llegar a ser tan grande como una gran película, como un gran libro. No estábamos pensando en subirnos al escenario y que hubiera mucha gente ahora ya no hay mechero, ahora con los móviles, con la linterna, o que hubiera muchos likes o muchas reproducciones en Spotify, o que, no sé, bueno, en fin, ya sabéis de lo que estoy hablando. Había algo muy puro, algo muy bonito, algo que conecta con la esencia de la música, un motivo y una actitud, eso, que se basaba en la música, por la música, y no en el dinero ni en el éxito, que son monstruos que lo destruyen todo, incluyendo al indie. La voy a hacer yo, que bueno, les comento que por suerte o por desgracia para ustedes hice hace nada un TFM sobre el indie en la cena de Granada. Así que, bueno, os quería preguntar que, bueno, durante mi investigación, yo estuve revisando un artículo que probablemente Fernando conocerá, de Esther Bejarano y Kerman Calvo, que se llama Una independencia imaginada, son dos sociólogos, un sociólogo y una socióloga, analizando el indie, haciendo muchas entrevistas a músicos indie, y analizando un poco el discurso lo común que había entre todas esas entrevistas a nivel discursivo, y bueno, y sacaron una serie de conclusiones que no me voy a poner ahora a desarrollar aquí. Y yo os quería preguntar si creéis, porque ambos habéis comentado en vuestras ponencias que al final, ahora mismo, el indie es una categoría paraguas, ¿no?, que engloba muchas cosas. Y os quería preguntar si creéis que dentro de todas esas cosas en común existe un discurso común o si ni siquiera existe eso. Quería decir es que mi intención era ser músico indie, pero no lo conseguí, por eso te digo esto. Claramente hay una relación entre todos los músicos. O sea, cuando todos decimos que algo es indie, es por algo. La pregunta es ¿por qué? Eso es lo que tenemos que intentar conseguir encontrar, qué es lo que une a todos esos artistas, porque si no, no estamos aquí y de repente decimos indie, y ese no es indie, ese es indie, sino claramente hay algo que de repente escuchamos la música o estamos en algún lugar y tal y decimos esto es indie y esto no lo es. Y además coincidimos casi todos, como habéis mencionado una vez. Así que está claro que hay algo que sí que los une. El qué, yo todavía no lo sé, no sé si van a preguntar más claro qué elemento es el común a todo. Que va, por eso decía antes la definición esta sociológica de indie es lo que la gente dice que es indie. ¿Por qué no? Pero es verdad, esto es como el misterio de la Santísima Trinidad, es bastante insondable. Pero tú preguntabas por si hay una actitud común. Es que, por ejemplo, esos principios iniciales que yo ahora volví a reivindicar como
como muy bonitos, como inspiradores para la música. Realmente lo que llamamos hoy indie, bueno, no están en algunos grupos, por supuesto, en otros no. Quizás a esos grupos quien les pone la etiqueta de indie es el público, no ellos mismos, que se consideran trabajadores del espectáculo o estrellas del show business, no sé cómo llamarlo. Es muy difícil. Yo insisto en eso, indie es lo que la gente dice que es y ya está, y no nos liamos más. Vale, y una segunda pregunta, o sea, muchas gracias. Y una segunda pregunta sería, yo personalmente, en mi poquísima, pero algo de experiencia tengo entrevistando a ciertas bandas de Granada, músicos tal, creo que por lo menos dentro de las nuevas generaciones de músicos, la etiqueta indie está en desuso y creo que, bueno, eso es a raíz de que no significa nada. Entonces, os quería preguntar, porque al final, como ha dicho Fernando, pese a que la etiqueta entre en desuso, a nivel comercial es muy buena estrategia por parte del mercado. Os quería preguntar si creéis que el mercado va a utilizar esta misma estrategia utilizando otra etiqueta, por ejemplo, rock alternativo o art rock, y qué etiqueta creéis que va a ser en tal caso. Mucha gente que viene anunciando que vamos a, igual que vemos otra vez el pogo, que volverán las oscuras golondrinas, no, volverán la guitarra afilada en cualquier momento. Yo defendía que el reggaetón está muriendo, mucha gente dirá ojalá, pero lo próximo que vendrá, ¿qué etiqueta le pondrán? ¿Se utilizará otra vez la etiqueta indie? No, yo coincido en lo que tú dices, la etiqueta indie está gastada. No es cool para una banda de 20 años decir somos indie. De hecho, los que dicen somos indie se parecen más a los indies finales, no a San Thurston Moore y a los indies de principios de los 90. El grupo que empieza hoy, con 20 y pocos años, diciendo somos indie, está pensando más en los indies de los grandes carteles de los festivales. Creo que se definen más viendo a lo que acaba de pasar con Art de Bogotá o Viva Suecia o bandas recientes en ese género de ser cabeza de cartel de grandes festivales. Creo que cuando un grupo de 20 años se define diciendo somos indie, ninguno está pensando en Dinosaur Jr., en Pavement o en Superchunk. Antes estabas hablando de Alonso y precisamente en el Monkey Week del jueves pasado los planetas lo llevaban con ellos y en realidad he visto que efectivamente el tratamiento que tú por ejemplo le das ahora, ese cariño que tú profesas por él y tal, en realidad lo he visto en toda la escena granadina, como que todo el mundo arropa mucho a Alonso, ¿no? Y mi pregunta es, porque voy a intentar como chocar dos ideas que han salido aquí. Por una parte, antes hemos dicho, así que los dos a lo mejor, que el indie de alguna forma es clasista. Desde su origen, ¿no? El hecho de que mirar por encima del hombro porque eres indie, soy indie y tú no. Entonces, van dos preguntas juntas. Una es, objetivamente, o si quieres compartirlo, si no, ¿alguna vez has dicho esto es indie y esto no lo es? Y a su vez, ¿hay solidaridad dentro del indie? Y con esto quiero decir, porque en el caso de Alonso sí, pero me refiero, y fuera de la escena granadina o de las personas que conocéis, ¿realmente hay apoyo entre los grupos indie o no lo hay? Pues, me encanta que me hagas esta pregunta. No. Yo decir esto no es indie, pues seguro que lo he dicho, porque pues, soy igual de tonto que el 90% de la escena indie. Y en algún momento lo habré dicho, pero no tengo conciencia de... Lo que sí he dicho muchas veces, sin decir esto es indie o no es indie, sí he dicho esto me gusta o este grupo no me gusta. Y en el fondo, en mi subconsciente, estaba ese tío de la sexta que decía, estos no me gustan, pero no me gustan porque no cumplen con las coordenadas. O sea, verbalizarlo, decir no me gusta porque no es indie, probablemente no lo he hecho. Pero en mi fuero interno, el rechazo hacia determinados grupos por no estar dentro de esas coordenadas mentales, seguro que lo he hecho millones de veces.
Y el problema es que aquí hay testigos y no se puede hablar tranquila. Entonces hay que medir las palabras. Sobre la solidaridad entre grupos, pues tengo que decir que en los primeros años 90, es decir, desde la perspectiva de indie mirando por encima del hombro, cuando el indie era indie, en esa época había una solidaridad nula. Supuestamente es cuando más debía de haber una escena. Nosotros lo hemos comentado un montón de veces, por ejemplo, con Sexy Sadie, que era otro de los grupos a nivel nacional importantes de la escena indie, Australian Blonde. Eso no lo he dicho antes, éramos tan indie que el sello era del batería de Australian Blonde. También. Pues, Sexy Sadie, y nosotros coincidimos un montón de veces. Y nunca hablábamos en los camerinos, nunca interactuábamos, pero igual que con eso pasaba con todas las bandas. A nosotros tuvo que llegar Andrés López en el 2000 y pico, que era el único que no era indie del grupo y que vino de una Sevilla que no era la Sevilla indie, para que empezáramos a hablar con otros grupos, a relacionarnos y a iniciar lo que fueron grandes amistades. Entonces, claro, yo te hablo de nuestra experiencia, no sé la de los demás. Nuestra experiencia es que hasta el 2005 o algo así, éramos una isla y éramos nosotros solos contra el mundo. Y entre los grupos indie, más rivalidad que compañerismo. Después de 2005, por ahí, entre que entra Andrés López, que era sevillano y tenía menos mala follada, entre que empezaron a hacerse muchísimos festivales y ya la coincidencia era tan grande que sería incluso mala educación no saludarse y no cruzar luego unas palabras. A partir de ahí iniciamos relaciones muy estrechas y de gran solidaridad, intercambio y grandes amigos en este mundillo, pero vamos, yo no sé por qué sea una línea divisoria entre la solidaridad y todo lo contrario, que no sé si nos pasó solo a nosotros o le pasó a los demás. Por lo que he comentado, por ejemplo, con Sexy Sadie, a ellos les pasaba lo mismo, no era solo con nosotros, por granadinos. Yo creo que es una cuestión de edad también. Teníamos 20 años y éramos como mucho más pretenciosos, no querías relacionarte con... No es que no querías relacionarte, pues eso, que tenías 20 años. Y en el caso, por ejemplo, de los festivales, ¿en algún sitio se han tratado mejor en un festival por ser indies y en otros han tratado peor por ser indies? No todo mal en todo. Sistemáticamente. Nosotros no hemos ido a festivales que no fueran muy indies. Bueno, es verdad, sí podríamos decir que nos hemos sentido más apreciados, tanto por el público como por la organización dentro de los festivales. Una incursión en festivales, por ejemplo, tuvimos uno en Torre del Mar, que a mí casi me pegan una hostia, unos matones, porque me equivoqué, iba a entrar al camerino de Becky G. Eso es un festival indie, no me pasa. Puedo entrar al camerino de Jens. pero allí, ¿qué hace el tonto este aquí? Van a entrar al camerino de una de las grandes estrellas del reggaetón. Yo no sabía ni quién era, ni tenía ninguna intención de meterme por allí. Sí es verdad que nos hemos podido sentir un poco más extraños en los festivales que eran más abiertos a géneros que no tenían mucho que ver. Indie, ese estadio duro y snob, no quiero imaginarme si comete un error en un programa de manos de Fidelio, vamos. No, siempre, vamos, ha sido un curro fácil, no puedo quejarme y además es muy agradable de hacer, pero sí que debo decir, y esto me pasó una vez solo, no voy a dar datos concretamente del periódico Granadín, no me ha pasado en ningún otro sitio que no sea Granada, me ha pasado aquí específicamente, con dos críticos de Granada, uno primero que me puso a parir por mis notas del programa, no sé muy bien por qué, porque era una nota del programa que no leyó nadie, pero que literalmente las cortó las pegó en el periódico suyo, no voy a dar el dato de quién, y otro igualmente, que estaba haciendo una entrevista en ese caso, no como lo hemos hecho hoy, sino más en plan preguntas simplemente. Igualmente dijeron que mis preguntas eran una mierda, pero después igualmente cogieron y pegaron todas las respuestas en el periódico. Pero bueno, más allá de esto, todo lo demás me ha ido muy bien. Bueno, ¿puedo preguntar ya? Sí, no. Que bueno, importante.
te han presentado como Erdonia Mutante porque no necesitas presentación. Yo como no me conozco ni Cristo, tengo que dar la dos preguntas ya y ya no pregunto más nada palabras. Si hay una etapa vital para ser heavy, ¿hay una etapa vital para ser indie? Creo que en el indie no hay una etapa vital para ser heavy para toda la vida, eso lo sabes perfectamente. Si algo caracteriza al heavy es una militancia inquebrantable y llevaban tatuajes antes de que todo el mundo llevara tatuajes, pero no llevaban tatuajes para que se vieran, los llevaban dentro del corazón, porque dentro del corazón llevaban su Judas Priest, su Iron Maiden y tal. Creo que el indie tiene menos fidelidad y yo creo que ya muchos dicen que les gusta el reggaetón, el urban, ahora las mezclas de música folclórica con ritmos electrónicos y tal, este neofolclorismo post-folklore, no sé cómo lo llamaremos. Creo que muchos indies, porque el indie básicamente, estoy metiéndome obviamente con esa actitud, el punto rock de luz, ¿no? El punto snob, lo que quiere sentirse a la última y con un nivel cultural y de paladar más fino que... Entonces creo que ha habido una huida del indie original hacia otros géneros en los que se siente más exclusivo. Sí, por ejemplo, yo en mi caso, que soy un músico frustrado, si vuelvo atrás en el tiempo y pienso en mi primer grupo, yo sé lo que quería hacer. Al principio quería ser grunge y ya después, conforme fui avanzando en el tiempo, quise ser indie, ¿no? En vuestro caso, por ejemplo, cuando empezaste con los primeros ensayos, ahí cuando venís un poco de Mama Baker y tal, ¿qué queríais ser? ¿Queríais ser indies o qué queríais ser? ¿A quién os queríais parecer, por ejemplo? Nosotros queríamos ser indies, queríamos ser Surfing Bicho sin ser junkie o Lagartija Annie viviendo de una forma un poco más tranquila o los Piscis siendo menos feos. algo así es lo que queríamos. Pero creo que no estaba en mente de ninguno de nosotros y a eso me refiero con la actitud. No queríamos ser Kurt Cobain, que ya entra en el campo, porque bueno, eso es otra zona del indie. Otra de las traiciones iniciales del indie es dejarse caer en los trucos de mercadotecnia más viejos y más fáciles de la historia de la música, ¿no? Caer en el sexo, drogas y rock and roll como tópico a vender. Eso es anti-indie primigenio, pero se utiliza mogollón. Nosotros no estábamos, nuestros ídolos eran estos tíos que se vestían como tu vecino cuando salía para ir a estudiar arquitectura técnica. Tiene un éxito comercial masivo y que desde el rock más clásico, desde el indie, se les mira por encima como diciendo, estos no son músicos. June Beef, quizás a mí lo que me recuerda es adentro del mundo indie, en el momento en el que todo despega comercialmente y se empiezan a llenar festivales y todo el mundo empieza a ser indie. Hay una frase que no hemos dicho hoy que es buenísima de Eric, que simboliza perfectamente el momento ese de la explosión de que, o sea, todo el mundo era ya indie, iba a festivales indie y dijo Eric, dice, oye, es que ya es indie hasta Paquito el chocolatero, ¿no? Se lo sacaron en un titular en ABC o algo así. Y bueno, con lo de June Beef, a mí me recuerda a gente que ha mantenido digamos que esa militancia con los principios básicos iniciales del movimiento, podemos llamarlo, y aunque todo a su alrededor ha ido creciendo y llenando estadios, bueno, él mantiene esa actitud muy antisistema, anticompañía. Es famosa su pelea aquella, su beef, ¿no? Como dicen ellos, con Tangana, diciéndole, tú te has vendido, te has ido ahí con la multi, yo no sé qué. Bueno, es su opción.
Ojo, que eso no siempre también es lo mejor, porque al final ¿quién está haciendo mejores canciones y música más interesante? ¿Tangana, que se ha vendido al mercado, o Young Beef? Y eso también podemos aplicarlo al indie. Esa mirada de desprecio y de superioridad, el que tiene a 20 personas en el concierto con respecto al que está moviendo ya multitudes. Al final lo que tenemos es que ver canciones que transmitan emociones, da igual el número de compases que se mantengan en el mismo acorde, da igual el nivel en la mezcla de la voz, porque aparte de una estética, creo que indie, trapero, lo que sea, todo el mundo lo que va buscando es hacer canciones que perduren y canciones que emocionen. Eso está por encima de tanta pose estética y tanta tontería que tenemos a veces. De hecho, sería un auténtico triunfazo que dejasen de utilizarse las etiquetas y simplemente se hablase de la música, sin ponerle nombre. Eso sería lo mejor que se podría hacer. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, antes de irnos, me gustaría recordar que este viernes continuamos con el ciclo de conciertos emergentes Encuentros Soundbox, en una última sesión con 3 grupos de electrónica y fusión, Ofiuca Nunca, finalistas del Emergente Granada Joven este año, de planta baja. También el Errad, de aquí de Granada, y un grupo madrileño de synth-punk, las etiquetas, de synth-punk llamado Yol. Y bueno, les animamos a venir este viernes aquí en el Teatro Caja Granada y también a la próxima sesión del ciclo Revoluciones, que tendrá lugar el miércoles 13 de diciembre, junto a Paulina Martín, ex integrante de Las Dianas, y Sara Arnillas, musicóloga, para hablar de los conceptos de feminidad y autenticidad de la escena musical de Granada. También les animamos a inscribirse ahí en nuestra newsletter para poder recibir información sobre nuestras actividades, a seguirnos en las redes sociales, @caja_sonora_grx, y también les animamos a juntarse ahora con nosotros en el bar del espacio para seguir debatiendo en torno a todos estos temas. Así que nada más, muchas gracias a los ponentes por venir y a ustedes también.